Hablaremos hoy acerca de la publicidad. Muy bien. Los diccionarios explican que la publicidad o la propaganda es la difusión de ideas e información con el fin de inducir o intensificar actitudes y acciones específicas. Nótese que la palabra propaganda proviene de propaganda fide, una voz latina que denominaba a una congregación de cardenales que en los primeros tiempos del cristianismo eran los encargados de difundir y propagar las ideas de la Iglesia. Tiene un complemento agente, que es un uso muy ocasional del latín, que es debe ser la fe, debe ser propagada, como Elenda es Cartago, propaganda fide. Los primeros anuncios, que no necesariamente tenían que ver con la difusión religiosa, se hicieron oralmente, por lo general mediante gritos en la vía pública. Los vendedores voceaban sus mercancías. Los griegos, por ejemplo, realizaban la publicidad gritando anuncios de venta de su ganado o de sus esclavos. Bueno, los avisos escritos también aparecieron tempranamente. Existe uno que tiene 3000 años de antigüedad en Tebas y pide la devolución de un esclavo. Es el Tebas de los egipcios, ¿no? Dice así: por su reintegro a la tienda de Apu el tejedor, donde se tejen las mejores prendas de acuerdo a vuestros deseos, se dará a cambio una moneda de oro puro. Ajá. Por la devolución del esclavo. Pulse encubierto por ahí. En Roma se pegaban anuncios que informaban sobre circos y encuentros entre gladiadores. Tanto en Cartago como en Pompeya se encontraron muestras de avisos sobre los muros. Un anuncio desenterrado en Roma informaba sobre un terreno puesto a la venta, y otro, encontrado en una pared de Pompeya, explicaba cómo llegar a una taberna que se encontraba al otro lado de la ciudad. Pompeya mantiene mucho eso porque, como bien sabemos, el Vesubio la fotografió. La congeló en el tiempo. La enterró y luego la desenterraron y la encontraron tal como estaba en ese momento. Y en las paredes, muchas de las cuales quedaron intactas, hay cosas parecidas a anuncios. Incluso graffiti en los baños, ¿no? Efectivamente, ¿no? Winkelmann fue el primer tipo que empezó a organizar el desentierre de Pompeya. En la Edad Media se hacía publicidad por medio de hojas volantes o pegadas también. Generalmente consistían en dibujos, puesto que muy poca gente sabía leer. Los pregoneros habían afinado sus discursos y ya casi no circulaban por las calles, sino que se ubicaban en las puertas de las tiendas. Shakespeare, en Cuentos del Invierno, hace decir a Autolycus, uno de los personajes que viven en la Sicilia medieval: vengan, cómprenme, vengan y compren, muchachos, o de lo contrario, vuestras muchachas llorarán. Muy bueno. En el año 1622 apareció el primer periódico, que se llamaba The Weekly News, y era inglés. Parece que el primer aviso publicitario que apareció allí no tenía que ver con venta alguna, sino solicitando la devolución, sino que solicitaba la devolución de un caballo robado al rey Jacobo I. En 1630, un médico de París abrió una tienda donde se podían colocar avisos. 2 décadas más tarde, existían varias oficinas por el estilo. Ese fue el principio de la centralización de la publicidad. La diferencia con las agencias modernas es que aquellas tiendas no escribían los avisos ni los colocaban en los medios periodísticos. Había que ir a leerlos allí. Claro, como en los diarios antes. Claro, exactamente. El año 1665 fue determinante. La peste hizo que surgieran cientos de propagandas de preventivos y medicinas, píldoras antipestilentias, licor incomparable contra la peste, la única agua verdadera contra la plaga y licores contra la corrupción del aire. A partir de entonces los avisos en los periódicos ya hicieron furor. Allá por 1682 se publicaban guías completas de tiendas, y 100 años más tarde Inglaterra estaba inundada de carteles. Eran tantos
que Carlos II dispuso. Se prohíbe colgar carteles a través de las calles que dificulten el paso de la luz y del aire del cielo. Prohibido fijar carteles. Prohibido fijar carteles, ¿no? El padre de la publicidad en los Estados Unidos fue Benjamin Franklin, que tenía la Gaceta de Pensilvania, un diario que incluía avisos de jabones, libros, y muy pronto se convirtió en el diario más importante de las colonias. Allí Franklin escribió un anuncio para difundir su nuevo invento, una especie de horno, un horno no sé de qué sería. Advertía a la gente que sus dientes y mandíbulas se caerían, su piel se ajaría y sus ojos palidecerían si continuaban utilizando las cocinas antiguas. Generalmente se cita este anuncio como el primero en utilizar la técnica moderna de advertir a la gente contra los daños que acarrea el uso de marcas de inferior calidad. Por esos tiempos, allá a mediados del siglo XVIII, se volvieron frecuentes los avisos personales. Por ejemplo, una joven que ha sido formada en la ternura y que ha recibido una educación gentil, pero que fue abandonada por la fortuna y los amigos, se consideraría feliz si pudiera encontrar a un sencillo caballero de buena disposición para tomarla bajo su única protección. Número 59. Perfecto. Sí, es más cercano a los clasificados, ¿no? Solos y solas. No, está muy bien. A principios del 1800, los espacios publicitarios ya ocupaban páginas enteras e incluían ilustraciones. Y aparecieron otros recursos, como los hombres cartel, los hombres sándwich, ¿no? Hemos contado alguna vez los anuncios de los políticos franceses de mediados de ese siglo, de aquellas elecciones que consagraron a Napoleón III. Y tenemos aquí, hemos contado, Jean-Théodore Juliet, un comerciante expulsado de los comicios del 48, se promovía así: hijo de un pintor de brocha gorda del emperador difunto, me presento hoy con una superioridad viril más fuerte que nunca. Votadme, sabed que de mi ardor saldrá siempre el mismo grito: ¡viva la República! Luis Napoleón, que ganó las elecciones, escribía en sus carteles: aceptaré con toda humildad y con una extrema desconfianza de mí mismo el difícil y soberano mandato que tengáis a bien honrarme. Con que tengáis a bien honrarme, sería mejor. Recuérdese que había contratado a los mejores dibujantes, autores de canciones y redactores de París. Y que era un sobrino. Sí. Y claro, era sobrino del otro Napoleón. Claro. Bueno, el primer cartel luminoso fue de 1882. Fue construido en Londres y pronto se trasladó a New York. Estaba hecho con 20.000 bulbos de luz. Promovía una carrera de carrozas. El cartel duraba con suerte a la medianoche, porque a esa hora ya la mayoría de las lamparitas estaban quemadas. Claro. Bueno. A fines del siglo pasado, un visionario de la publicidad fue Thomas Lipton, un escocés pionero de la invención de toda clase de trucos para la promoción de su producto. Una vez editó miles de billetes de 1 libra de Lipton. Eran facsímiles de los que hacían en los bancos, pero en la cara inversa se leía: 1 libra se compromete a pagar cualquier establecimiento Lipton, qué sé yo, y promovía no sé qué, te hacían un descuento, en fin. Estos billetes causaron sensación, pero servían tanto para los descuentos que te hacían que entraron en la circulación general como moneda corriente. Qué extraordinario. El tipo hizo unos billetes, eran patacones, para hacerte sí. un descuento. Presentando este billete te descontamos 1 libra. Y era tan cierto que era la libra, que entró en circulación. Claro, es un mercado especulativo, naturalmente, sí. Y está bien, claro. Sí. Pero impresionante eso, ¿no? Bueno, a fines del siglo pasado también las empresas ya empezaron a vender sus productos en envases que llevaran impresa la marca. Claro. Antes no era así. Los productos domésticos como el azúcar, el jabón o el arroz, nosotros hemos visto algo de esa época, ¿no? Los carros vendiendo. Se vendían a granel, así que los consumidores no conocían al productor, por suerte. Bien. Después de la Primera Guerra, la publicidad se convirtió ya en algo tan importante como, por ejemplo, la producción en sí misma.
En ello influyó la radio, ahí empezaron los concursos, el jabón Dial, que regalaba un pozo de petróleo, la Remington regalaba acciones, la tienda Harrods de Londres ofrecía un servicio de mayordomo gratis. En el año 41, el doctor Ernst Dichter, creador del Instituto de Investigación de las Motivaciones, empezó a hablar del deseo y de la creación de necesidades. Se estudiaron planes deliberados, sobre todo en el vestir, ¿no? Sí. Que poco tenían que ver con la indumentaria necesaria. Ya en los 50 aparece la obsolescencia planificada. Sí, bueno, justamente es Remington una de las empresas que trabaja sobre eso, ¿no? Claro, los productos se hacen deliberadamente poco duraderos. Olivetti llegó a destruir la producción del año 40 y pico, creo, porque no se rompían nunca. La destruyeron ellos para poder fabricar. Claro, pero hay también una obsolescencia psicológica, ¿no? También, claro. Que no es que se rompan, sino que que aburren. Claro, se aburren a comprar algo distinto, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería contar acerca de la publicidad, que después de todo es un negocio en el cual algunos de nosotros hemos trabajado. Pero cómo no, siquiera por un rato, ¿no? Y hasta logrando cierta felicidad por algún hallazgo, si no era demasiado pernicioso para la comunidad. Sí, claro. No, pensaba que en un comienzo está la cosa de vender los atributos del producto. Después los atributos simbólicos del producto. Y el último, el límite, es aquel en que un protagonista carga sobre sí los atributos simbólicos del producto sin tener una goma que ver con el producto. Claro. Digamos, comprar cerveza, cerveza no, es el peor rubro, donde pasan cosas que ya sabemos. La otra cosa es que efectivamente primero era imperativa la publicidad y además era autorreferencial. Después empezó este asunto de la competencia de las marcas. Y en un punto se la utilizó la justicia. Estaba pensando en los avisos de Wanted, de las personas buscadas, que pretendían una aproximación al ejercicio de la justicia, no siempre por mano propia. Una forma de publicidad se mantuvo hasta el siglo XX, yo la llegué a ver, que son los bandos municipales en la ciudad de Madrid. Don Tierno Galván, un alcalde que tuvo esa ciudad, recuperó la costumbre medieval y pegaba bandos escritos como los dioses. Ah, sí, es verdad. Estaba muy claro lindo. Sí, claro. Debemos decir que también estuvieron los cantores que iban por los caminos medievales por ahí y que enseñaron de alguna forma también no solamente qué cosas habían pasado en otro lado, sino cómo se debía amar. Los cantores siguen teniendo su importancia a través de los jingles, que ahora no tienen tanta vigencia o están un poco escondidos. Sí. Antes eran muy... ¿Se acuerda? Que era nuestro preferido. Si usted quiere hacerse un traje y precisa un casimir, váyase a elegir el suyo, donde le voy a decir. Parecía el otro. No preciso su consejo con respecto al casimir, pues yo tengo propio gusto en cuestiones de vestir. El primero. Váyase usted de aquí y cómprelo donde quiera. Yo iré a Rocha Casimire a mirar sus 10 vidrieras. Qué bueno. De toda esa bella creatividad pasamos a Vega, usted lo ve, lo prueba y se lo lleva a la vereda de enfrente de Muñoz, donde un peso vale 2. Esta música parecida a la marcha de Carmen, era la que suena donde un peso vale 2. Y así, mi abuelo iba a Güeldres, igual que lo tenía, porque mi abuelo decía, no tiene publicidad, debe ser bueno. La más famosa quizás haya sido la de Geniol, ¿no? Sí. Venga del aire del sol, del vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio. Qué grande. Y después, bueno, hay algunas en las que usted ha tenido alguna cosa que ver también, pero... Yo he tenido que ver en algunas. Si me mandan al banco voy contento, porque dan el 24%, y hasta yo tengo una cuenta a plazo fijo en el Banco Popular Argentino. Voy volando como el viento a buscar mi 24%. Voy al banco que me trata como amigo. Bueno, y así. Sí. ¿Y quién?
Claro, más melodía científica. Ahora, ¿quién lo recuerda el pam, 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 que todas esas cosas que han venido de ahí? Yo viví 3 años de haber escrito Buena tele, buena fe. Pero bueno, imagínense. Bueno, ese es el aporte significativo que han hecho los cantores. Ahora estaba pensando también, apareció nuestro amigo Heidegger, que siempre viene a esta altura, y dice que los 2 grandes males son el chisme y la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad nos hace pensar que hay cosas que deben cambiar todo el tiempo, y esto no es verdad. Y nos distrae, es mentira y nos aleja del tema central. Que es pensar la vida desde la muerte o al revés. Y después, finalmente, lo que yo estaba pensando es que hay otra forma de la publicidad que es mucho más que encubierta, porque nunca es revelada, y es aquello que uno está diciendo de uno mismo permanentemente. Esto es, uno se presenta ante la dama que quiere seducir, ante el patrón que quiere convencer, ante el amigo al que quiere impresionar, como esa suma de atributos simbólicos que le atribuyen a un chocolate, a un vino y qué sé yo, y no siempre cuando a uno lo muerden logran encontrar ese tipo de satisfacción. Soy muy vulnerable, ¿viste? Sí, claro. Lo que es cierto también es que si en algunos productos la honestidad es lo preferible, difícil sería venderse uno como amante gritando cosas como Durazno a 40 el ciento. Durazno a 40 el ciento es un lindo pregón. Es un hermoso eslogan. Y es un eslogan y es también una información acerca de la naturaleza de los productos que estamos ofreciendo. Exactamente. De manera que vamos a escuchar una milonga que se llama precisamente así. Durazno a 40 el ciento en la versión clásica de Alberto Gómez. Adelante.